Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ilustre Teófilo, muchos han emprendido la tarea de comprender un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, y entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De San Lucas, precisamente los primeros versículos en el capítulo 1, versículos 1 al 4, y luego brincamos al capítulo 4, versículos 14 al 21. Y la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, sigue pues dándonos a conocer en este principio del tiempo ordinario la preparación de nuestro Señor Jesucristo para llevar a cabo su misión, para hacer lo que tenía que hacer. Y desde ahí es que partimos hoy en enseñanza, hermanos y hermanas. Hoy vamos a ver que nuestra vida tiene un sentido cuando somos capaces de desarrollar, de vivir, de hacer lo que es nuestra misión. El sentido de la vida va a marcar cómo nos movemos y existimos en esta tierra. Y siempre es bueno tener esto en mente, porque si uno no encuentra el sentido profundo de lo que tiene nuestra vida y existencia aquí en la tierra, con lo limitado que estamos en tiempo, hermanos y hermanas, en términos de años de vida y de las cosas que pasan a nuestro alrededor, y de las cosas que tenemos que resolver, puede ser una lucha, hermanos y hermanas. Podemos encontrarnos en dificultad, desorientados y hasta con falta de ánimo, porque no encontramos el sentido de las cosas. Y yo creo que la palabra de Dios hoy nos enseña a verlo desde ese punto de vista. La pregunta que yo he tomado como para desarrollar la reflexión y la meditación de hoy es esta, hermanos y hermanas: ¿en qué se nos va la vida a nosotros? ¿En qué cosas? ¿En qué invertimos el tiempo de nuestra vida? ¿En qué cosas hacemos? ¿En qué cosas estamos desarrollándonos? ¿Qué nos está nutriendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos leyendo? ¿A qué cosas estamos asistiendo? ¿Qué eventos son los que buscamos? Porque ciertamente queremos estar donde mejor nos sintamos, queremos estar experimentando las cosas buenas, no las cosas malas. Y hay que estar envuelto todo esto del sentido de la vida. Yo creo que es importante para nosotros hoy, hermanos y hermanas, darnos cuenta de lo que la palabra de Dios nos va a dejar saber sobre todas las cosas. Aquí, esta primera lectura que tenemos del libro de Nehemías, hermanos y hermanas, vamos a utilizarla para arrancar en un sentido bien positivo, porque de ella destaca también la idea fuerza de hoy. La idea fuerza es desarrollemos la vida delante de Dios, que no es otra cosa más que la vida de Dios, que sea nuestra vida. Y eso es el cumplimiento de la voluntad de Dios en esta semana. Ordenemos ahí vas a ver por qué hacen las cosas. Ahí vas a ver por qué la vida se eterna. Cuando somos capaces de
criterios evangélicos, porque son normas, porque son leyes, porque tienen que ver con lo que se puede hacer, con lo que no se puede hacer. Pero hermanos y hermanas, también hay una gran bendición cuando guardamos los mandamientos, cuando guardamos los criterios evangélicos, no solamente los 10 mandamientos, sino cuando seguimos los criterios evangélicos, que son esas exigencias para vivir bien la vida, y no solamente para vivir bien la vida, para agradar a nuestro Padre Dios del cielo. A veces enfocamos la palabra de Dios, que es el tema siempre que tenemos aquí, el Evangelio, en que pues voy a buscar un evangelio de sanidad porque estoy en un momento de sanidad. Voy a buscar un evangelio de perdón de los pecados porque estoy en necesidad de perdón de los pecados. O sea que lo vamos buscando en ese sentido, ¿no? Los milagros de Cristo, las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo, las comparaciones de Cristo, las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, los propios exorcismos, hermanos y hermanas, en términos de dolor y sufrimiento, pues a veces la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en términos de muerte, la crucifixión, en términos de renacer en la vida, pues la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y está bien que nos fijemos en esos pasajes, tienen mensajes, nos inspiran, nos llenan, claro que sí. Pero no huyamos a los mandatos, hermanos y hermanas, no huyamos a los criterios evangélicos. Y acuérdate que no lo estoy reduciendo a que para tener un sentido en la vida, para tener un plan en la vida, los 10 mandamientos marcarán lo que tengo que hacer. No es lo único, no es una tabla taxativa, hermanos y hermanas, donde solo eso es lo que me va a ayudar. No, tenemos que ver desde el punto de vista un poquito más amplio, en ese sentido, lo que verdaderamente significa. Esa primera lectura a la que te hago referencia, porque la tengo como que debemos de arrancar con ella en la meditación y la reflexión de hoy. Porque en el tiempo de Nehemías, hermanos y hermanas, el pueblo había regresado de un gran exilio donde su ciudad fue destruida, donde su templo fue destruido. Eso ocurrió 500 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está el sacerdote, el escriba, que es maestro también, Esdras. Y Esdras lo vemos en esa primera lectura, convocando al pueblo luego de que salen del exilio, de la esclavitud, del alejamiento, tierra de paganos en la que habían caído, donde muchas cosas sucedieron malas, hermanos y hermanas, unos retos difíciles. No tenían su templo, no tenían su ciudad santa, estaban con muchas limitaciones, pero gracias a Dios se liberan, pero no hay templo. Apenas habían empezado a construir el templo. Y un buen día es convocado el pueblo para reunirse y escuchar la palabra de Dios. Y ellos en aquel tiempo, como Biblia, lo que tenían eran los 5 primeros libros de lo que nosotros conocemos hoy en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿no? El Pentateuco. Y eso era lo que se leía. Pero el pueblo respetó el momento, hermanos y hermanas. Estuvieron desde la madrugada hasta mediodía escuchando la palabra de Dios. Se llama para que haya un júbilo y un gozo de lo que está ocurriendo, porque están dándole sentido a la vida. El pueblo, hermanos y hermanas, se conmueve, dice esa palabra, y el pueblo lloró sus infidelidades delante de Dios, porque entendían de que si caímos en exilios, alejados de Dios, y le pasó eso a nuestro templo y a la ciudad, es que estábamos actuando mal. Entonces hay un acto de reparación por parte del pueblo, pero fíjate, en medio de las situaciones difíciles, el pueblo no se olvidó de Dios. Aunque cayeron en el exilio, aunque cayeron con los paganos, muy cerca de la idolatría, lejos de su Dios, hermanos y hermanas, deciden volver a Dios. Deciden contar con Dios, empezar de nuevo y darle ese sentido a su vida. Por eso es que decimos, hermanos y hermanas, vamos a hablar hoy de ese ordenar nuestras vidas según los mandatos del Señor. Ahí lo que nos va a guiar es el Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor está bien claro en la palabra de Dios que tenemos en el Evangelio de hoy, que es también de bendición para todos nosotros. Entonces, vamos a combinar todo esto para nosotros ver realmente que el sentido de la vida, encontrarnos con lo que sea y desarrollar lo que queremos desarrollar, es un gozo, hermanos y hermanas. Esa primera lectura dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y en eso también nos vamos a enfocar en el día de hoy. Porque siempre urge en nuestras vidas, hermanos y hermanas, una norma de vida. Siempre eso tiene que estar de parte nuestra.
El Evangelio de Lucas, hermanos y hermanas, que tenemos hoy, es un evangelio que nos pone ya dentro de Jesucristo en la sinagoga y comenzando todo lo que tiene que hacer en el nombre de Dios. Jesucristo está dejando saber su plan. Al igual que tú y yo en la vida tenemos que saber cuál es nuestro plan, haber descubierto nuestro plan, haberlo estructurado nuestro plan en la vida. ¿Cuál es tu proyecto, hermanos y hermanas? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu programa de vida? Esto es lo que tenemos que responder hoy. Es decir, hermanos y hermanas, Cristo lo vemos anunciando la buena nueva del reino de Dios. Jesús dice hoy, hermanos y hermanas, que el cumplimiento de la profecía de Isaías, que lo hemos visto aquí en el capítulo 61, versículo 1 y en el capítulo 58, versículo 6, se cumple en él. Eso es lo que está ahí bien claro para todos nosotros. Y Jesucristo enfatiza, hermanos y hermanas, que la apertura a todos como destinatarios del mensaje de salvación es lo que Él busca. Viene para llevar su mensaje a todos sin excluir a nadie. Y es importante verlo así. Nuestro plan de vida, lo que nosotros hacemos en la vida, es para todo el mundo sin excluir a nadie. Es para esto y no es para aquellos. Es para este momento, no es para otro momento. Hermanos, hermanas, uno no puede quitarse como que el bautismo y dejarlo en la casa, en el closet, y salir el domingo con el bautismo para la iglesia y salir de la iglesia, pero de lunes a viernes cuando ustedes en el trabajo y en la vida social, pues dejen gavetado mi espíritu de perdón, dejen gavetado mi confianza en Dios, dejen gavetada mi fe en el Señor. Uno no puede hacer eso. Nos acompaña en todo momento porque ese es el sentido de mi vida. Ahí se desarrolla el plan de nuestras vidas. Así las cosas, hermanos y hermanas, todo este plan de parte de nuestro Señor Jesucristo y atarlo a la profecía de Isaías, lo que revela es el estado de situación en que está viviendo la gente. Y también nosotros tenemos que ver eso. Nosotros nos levantamos y salimos tal vez con el mejor ánimo en el nombre del Señor y con el Espíritu de Dios a hacer las cosas. Pero en nuestro alrededor vamos a ver que algunos están bien, otros no están tan bien. Algunos están en su mejor postura para desarrollar sus vidas, otros lamentablemente no lo están. Cuando Cristo ata al profeta Isaías a su plan, hermanos y hermanas, pues eso refleja esa situación. Tú y yo tenemos que estar conscientes de que aunque yo tenga el mejor ánimo y yo quiera pues contar con Dios para todo y esté en la mejor postura de fe, ¿verdad? Y de esperanza en el Señor, vamos a encontrarnos con personas en miseria, con personas en dolor. Hay matrimonios en miseria, hay familias en miseria, hay situaciones en la casa en miseria y en gran dolor. A nuestro alrededor hay gente que está sufriendo, hermanos y hermanas, y hay gente que está en grave penuria, que vive lamentablemente, hermanos y hermanas, dentro de las situaciones más desgraciadas que nadie quiere. Y esto no debe ser para nosotros un desaliento, porque a veces son los mismos cristianos, los mismos bautizados que están pasando por esos problemas, que están pasando por esas situaciones. Y a veces eso es un golpe para muchos desviarse de lo que tienen que hacer, de su misión, de su plan. Esto nunca desvió a Cristo. ¿Por qué? Porque Él lo ha puesto en el centro. Él lo ha puesto como que esto es parte de mi estrategia. Llegar allí. ¿Por qué? Porque lo que trae es la buena nueva, lo que trae es algo bueno, es la solución a todo eso. Así que ahí es que está nuestra misión. Mi vida no se va solamente en una alegría de festejar los logros, de festejar las cosas buenas de la vida. Y entonces quiero todo el tiempo tener esa alegría y ese entusiasmo. Pero también hay alegría, hermanos y hermanas, cuando compartimos nuestro dinero con el pobre, cuando visitamos al enfermo, cuando atendemos al que está en la situación desgraciada, quiere hablar y quiere alguien que lo escuche y necesita un abrazo fraterno. Ahí también hay alegría. Hay alegría hasta cuando voy, hermanos y hermanas, a la funeraria y estoy en el duelo. Y le recuerdo la esperanza de la resurrección a una familia que ha perdido a un ser querido. Aunque el escenario es triste, de luto, de mucha tristeza. Pero mi alegría es que llevé la buena noticia de Cristo, los animé, los llené de esperanza, les di apoyo en medio de su situación, el consuelo cristiano. Eso es parte del plan, no hay que huirlo, no hay que rechazarlo. Si son ellos los que pasan por ahí, el plan de Dios te va a bendecir. Si soy yo el que estoy pasando por eso, el plan de Dios te va a bendecir porque tú has hecho del plan de Dios el plan mío. Y por lo tanto el plan de Dios es de buenas noticias dentro de una situación de malas noticias, porque Cristo revierte, hermanos y hermanas, todas esas cosas.
En Cristo lo que nosotros notamos y también tenemos que tenerlos en práctica en eso de en qué invertimos el tiempo y cómo desarrollamos nuestra plan en la vida, que Jesús mira con nuevos ojos la realidad del pueblo. Y tú todos los días tienes que ver con nuevos ojos la realidad de tu matrimonio, de tu familia, de donde tú te encuentras. Mirar con nuevos ojos. Por eso la gente fijaba los ojos en Dios. Y aquí lo hemos dicho, fijar los ojos en Dios no es una cosa de un gesto meramente humano. Fijar los ojos en Dios es un acto de fe. Hermanos y hermanas, es algo espiritual, es algo religioso, y yo tengo que ser como Jesucristo, que mira con nuevos ojos la realidad de su pueblo, que tal vez no es la mejor como lo que yo estoy pasando, pero mi plan incluye fe, pero mi plan incluye oración, mi plan incluye confianza en Dios. Esos son los nuevos ojos, esa es la novedad. Jesús asume aquí, hermanos y hermanas, dentro de lo que él narra, una postura de defender a su pueblo. Y esto no ha terminado con que Jesucristo resucitó y se fue al cielo y va a venir por segunda vez, ¿no? En la vivencia del Espíritu Santo en nosotros y lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, vemos la defensa. Por lo tanto, yo tengo que entender que yo tengo que defender muchas de las cosas que están pasando a mi alrededor, defender como hace Cristo, defender al que está en la situación caótica, en la situación difícil, defender a mi familia de esa situación desgraciada, esa situación de que el matrimonio está en amenaza, de separación, de divorcio. Debo defender, es mi misión. No me puedo alejar, desentender, no puedo distanciarme. Es parte de lo que yo tengo que invertir mi tiempo. Por eso, ¿en qué invertimos nuestro tiempo? ¿Estamos cumpliendo o no cumpliendo lo que Dios quiere que hagamos? De ahí es que viene la bendición. De ahí es que viene lo bueno por parte de Dios en nuestras vidas. Y tenemos que verlo como Cristo lo vio en esa cita de Isaías, hermanos y hermanas. Vamos a verlo como Cristo lo vio. Ponte esto en tu vida, llévalo a tu corazón, en tu estado de ánimo, en el desempeño sabio y correcto de lo que tienes que hacer en el diario vivir, para que alcances bendición de parte de Dios. Para Cristo, hermanos y hermanas, en ese defender, lo que está llevando a conocer en nosotros es la buena noticia. Siempre debemos de ser portadores de buenas noticias. Quitemos de nuestras mentes el estar envueltos siempre es en la mala noticia, en el desastre, en la calamidad, en el derrumbe y las ruinas, hermanos y hermanas, en la enfermedad. Si lo vienes a ver aquí, Jesucristo es bueno para eso. El Evangelio es de liberación, por lo tanto, cuando tengas plan en tu vida, de desarrollar en tu vida y en la vida de otras personas, es cuestión de desatar, es cuestión de liberar, porque eso es el Evangelio. No esclavicemos a nadie, no nos metamos en cosas que nos esclavizan, es cuestión de sanar. Es cuestión de no enfermar, es cuestión de proclamar como Cristo. Lo que hay es un año de júbilo, lo que hay es un año de bendición. Y lo hemos visto aquí. ¿Por qué me entretengo con la condenación? ¿Por qué me entretengo con el castigo? ¿Por qué? No, hermanos y hermanas. Proclama ese año de jubileo del que habla Cristo hoy en tu vida, en la vida de tu matrimonio, en la vida de tu familia. Porque trae ciertamente bendiciones para aquel que lo acepta y lo vive. Esa es la actitud de nosotros. Porque ese año, como no es tiempo de desgracia, es un tiempo de gracia, hermanos y hermanas. Por eso es que hablamos de los mandatos y los criterios evangélicos. Vamos a darle valor a la ley de Dios en nuestro plan de vida. Dale valor, hermanos y hermanas, a la ley de Dios. Y tú vas a ver cómo se restablecen las cosas. Escucha bien cómo estamos hablando. Le das valor a lo que nos enseña Dios que tenemos que hacer y no hacer. Y se restablece a nuestro alrededor lo que estemos viviendo, hermanos y hermanas. O sea, le cambia la ruta al mismo Dios. Nos saca de ellas, nos libera, nos aparta, nos protege, nos defiende. Cuando soy capaz de darle valor a eso de lo que estamos hablando, que no es otra cosa que la norma que Dios quiere que tengamos presente en nuestro corazón. Eso envuelve muchísimo también, hermanos y hermanas, porque envuelve que en mi plan y en lo que yo desarrollo, en mi vida cristiana y en mi vocación cristiana, tiene que haber esa corrección, el mandamiento de Dios, las normas de Dios. Cuando le doy valor, me ayudan a corregir mis errores. Ahí nadie se meta, ahí nadie se tiene que meter. Lo corrijo yo, lo arreglo yo delante de Dios a través de los medios que ha puesto Dios en mi iglesia también, con una confesión.
Tenemos que corregir muchos errores, hermanos y hermanas, porque el criterio evangélico nos dice que, pues si caminamos en tinieblas, ¿qué vamos a ver? Si estamos en tinieblas, estamos ciegos, no hay luz, es oscuridad. Pues hermanos y hermanas, sentido común, básico, ¿no? Corregir errores. Eso es tiempo de salvación. ¿Para qué? Para empezar de nuevo y ponte en esa perspectiva. Debemos todos los días de empezar de nuevo nuestra vida ante Dios, nuestra vida ante el prójimo, nuestra vida ante nosotros mismos. Así las cosas, hermanos y hermanas, vemos nosotros ya en este tercer domingo del tiempo ordinario hacer nuestro lo que nos está diciendo la palabra de Dios, hermanos y hermanas, el plan de Cristo. Por vocación cristiana yo lo tengo que asumir, es mi responsabilidad hacer lo mío, desarrollar las cosas en qué, porque es creer en Cristo y es imitar a Cristo. Y eso fue lo que Cristo hizo. Por eso Cristo tuvo sentido en su vida. Vida corta de 3 años aquí nada más. 3 años de vida pública, ¿verdad? 33 años más o menos se le calculan a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y felizmente puede decir colgado de la cruz, todo está cumplido, Señor. Lo logré. O sea que hasta en qué invertimos el tiempo nos lleva a pensar, cuando queremos más vida, ¿para qué es? Cuando le pedimos a Dios más años de vida, ¿para qué es? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué es lo que no has logrado, que quieres lograr? ¿Por qué necesitamos el tiempo? Cuando pedimos más tiempo, y en el sentido que tiene que tener la vida en nosotros y en lo que invertimos el tiempo, tendríamos que preguntarnos, hermanos y hermanas, si no nos ha dado el tiempo, ¿para qué? ¿Para qué? Porque realmente la vida mía se basa en una voluntad que viene por parte de Dios, a la vez que me abro a este sol que sale todos los días, que me da la mañana feliz y de alegría, a este día que nos rodea de bendiciones, de compartir, de ver, de disfrutar. Hermanos, si me voy atando y atando y atando, por mejor que esté la cosa, no veo el más allá, no veo el mañana, y con eso hay que tener cuidado. El plan nuestro, formado en base a los criterios de Cristo que tenemos que hacer, envuelve ser realista, hermanos y hermanas, que no importa el tiempo de vida que yo he vivido aquí en la tierra, sea corto o sea largo, lo que lo va a determinar delante de Dios es cuán fiel yo fui a lo que Dios me exigió, cuán fiel yo fui a Dios, en cuanto yo me fié en esta tierra en lo que Dios me mandó. ¿Cómo podemos concluir hoy este bello mensaje, hermanos y hermanas, que nos pone pues al frente de cómo desarrollamos nuestra vida diaria, qué actitud tenemos y cuál es nuestro trabajo en todo lo que hacemos diariamente? La misión de Jesucristo, hermanos y hermanas, ciertamente es nuestra misión también. La tenemos que ver así, ¿no? Como seguidores de parte nuestra a nuestro Señor Jesucristo, eso nos lleva a superar, hermanos y hermanas, muchas cosas en la vida. Este plan nuestro de la vida debe superarnos en aquello que son los privilegios. Los privilegios cambian lamentablemente nuestro plan de vida, porque el privilegio nos lleva a pensar que somos mejores que los demás o que no necesitamos lo que los demás necesitan. El corazón se cierra a veces y por eso el plan no se desarrolla, la bendición de Dios no viene. Todo eso hay que echarlo hacia un lado. Las palabras de Jesús hoy, hermanos y hermanas, en el Evangelio siempre deben de ser vistas con la autoridad de que son palabra de Dios, de que vienen del Padre Dios del cielo. Los mandatos, los criterios evangélicos no son grandes consejos, hermanos y hermanas, no son recomendaciones, son leyes, son normas y tienen su propósito y tienen su bendición. No veamos a Cristo simplemente como alguien que nos habla en un tono humano, con un discurso humano, con un contenido humano. No, hermanos y hermanas, para ti y para mí, en el plan de vida y en lo que yo invierto el tiempo, tenemos que darnos cuenta de que vienen de parte de nuestro Salvador, vienen de parte del Hijo de Dios. Y nuestro Salvador y el Hijo de Dios, quien nos rescata, no habla nada en su nombre, sino en nombre de su Padre Dios del cielo. O sea que ahí es que está el poder de lo que tenemos que hacer. Así las cosas, hermanos y hermanas, cuando nosotros fijamos nuestro plan de vida en lo que Dios quiere, que es lo mismo que fijar nuestros ojos en esa persona de Jesucristo, nuestro Señor, tenemos que verlo en términos espirituales. Mi diario vivir, que yo lleve lo espiritual al trabajo, al deporte, al ocio, con la familia, con los amigos, en la iglesia, en la sociedad, que yo lleve lo espiritual en lo público y también en lo privado.
que esté presente Dios cuando yo estoy presente en la sociedad y ausente en la sociedad, presente en la iglesia y ausente en la iglesia. De lo contrario, hermanos y hermanas, ¿sabes qué puede pasar? Que estamos escuchando, pero realmente no oímos nada, hermanos y hermanas. Estamos viendo y realmente nos quedamos totalmente, lamentablemente, ciegos. No nos fijemos solamente en lo humano, en nuestro plan, en nuestro diario vivir, desde por la mañana hasta por la noche. Fijémonos también en lo que es divino, hermanos y hermanas. La misión tuya y mía, la vida tuya y mía, al igual que la de Jesucristo nuestro Señor, viene de Dios y por lo tanto es divina, no simplemente humana. Sí hay cosas humanas, hermanos y hermanas, pero hay cosas también que vienen de parte de Dios. Vamos a darnos cuenta, hermanos y hermanas, de lo que a nuestro alrededor, cuando vivimos, existimos y nos movemos, estemos donde estemos, hermanos y hermanas, identifica dónde está la miseria alrededor mío, dónde está el dolor, dónde está la enfermedad, dónde está esa penuria de la que habla Cristo que vino a resolver, dónde está la pobreza, la enfermedad y hasta aquellos que están poseídos por cosas que no vienen de Dios, que son malignas. Esa es la realidad que hay que verla, hermanos y hermanas. Te dije ahorita, mira eso con nuevos ojos, incluyendo a tu familia, incluyendo a tu propia iglesia. Mira la realidad con nuevos ojos. Y en esos escenarios es que tenemos, hermanos y hermanas, tú y yo, que defender. Ese es mi plan. Tengo que defender, tengo que rehabilitar, tengo que perdonar, tengo que olvidar, tengo que sanar, tengo que salvar, tengo que incluir, tengo que acoger, tengo que liberar. Esa es la misión divina que se ve con ojos espirituales. Eso es lo que yo tengo que ver en mi vida, hermanos y hermanas. Y cuando se logra, ahí es que ocurre la bendición. Ahí es que ocurre el favor y el don de Dios sobre cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos y hermanas, empecemos de nuevo, si eso es lo que hay que hacer en el nombre de Dios. Empieza de nuevo las cosas en el nombre de Dios. Empieza tu día en el nombre de Dios. Empieza tu trabajo en el nombre de Dios, lo que está haciendo. Eso significa que yo he revisado mi camino delante de ti, Señor. Y por eso es que descubrimos y corregimos nuestros errores. Empezamos de nuevo. Si hay que hacerlo, hazlo y tú verás cómo viene la bendición. Cerrarse, hermanos y hermanas, a no ver esto como una bendición de Dios. La misión de Jesús es mi misión como hijo de Dios y como cristiano bautizado. Es buscar, hermanos y hermanas, tal vez vernos distanciados de la realidad de lo que yo soy delante de Dios. Cerrarse a la misión de Jesucristo el Señor, hermanos y hermanas, lamentablemente perderse toda esta bendición de la cual hoy nos habla la palabra de Dios. Pues hermanos y hermanas, vamos a orar junto a la iglesia en comunidad. Hoy tenemos el Salmo 18 que nos ofrece la palabra de Dios y precisamente nos recuerda que Dios es el sol de justicia y los mandatos del Señor. Es lo mejor que tenemos para incluirlo en nuestros planes del diario vivir. Oremos al Señor. De Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana de nuevo con un nuevo evangelio y meditación, reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto tú hagas hoy junto a los tuyos, hermanos y hermanas, para la gloria y la honra de nuestro único Dios, te va a ir bien bonito. Hoy te va a ir bien bonito. Sobre todo, serás bendecido.